permitted me to meet a couple of people. Y ¿cuántos saben que Dios es bueno? How many of you know that God is good? Y pues Dios está abriendo las puertas para que seamos de bendición, And that God is opening doors ¿verdad? for us Que to be hemos a estado en blessing. este lugar That por we have been here 20 años, for 20 years now. ¿verdad? Y siempre me hacen la misma pregunta. And they always ask me the same question. ¿Cuántos miembros tiene? How many members do you have? Y pues no digo el número de los miembros, So I don't say the number of members. porque nosotros no tenemos miembros, ¿verdad? Because we don't have members. Tenemos discípulos, We have disciples. porque tenemos una visión. Because we have a vision. Amén. Amen. Dígale al que está al lado, somos discípulos So tell the person beside you, siendo we are entrenados disciples, being trained para el último tiempo. for the end days. Entonces abrimos nuestras Biblias en el libro de So Nehemías. we're opening our Bibles in the book of Nehemiah. ¿Cuántos ya tienen el libro? ¿Cuántos han comprado el libro? How many of you have bought this book? Bueno, solo una persona. Only one person. Pero déjeme decirle que me están mandando mensajes desde México. But let me tell you that they're sending me messages from Mexico. Gente que está siendo bendecida a través del libro. People that are being blessed because of this book. Porque sé en mi corazón Because I know that in my heart que Dios va a hacer algo. that God is going to do Amen. something. Amen. Vamos a entrar en Nehemías. So let's go to Nehemiah. Déjeme ver cómo voy a desarrollar esto. Let me see how I'm going to teach this to you. Bueno, empecemos desde el libro de Lucas 11 para So let's entender un begin from poquito. Luke 11 to understand this a bit more. ¿Cuántos de nosotros How many of you hemos orado have prayed por familiares for family members y no miramos resultado? and we don't see results? Yo no sé si a usted le ha pasado. I don't know if this has happened to you. Cuando usted comenzó el So evangelio, when you started to walk in the gospel, usted empezó a orar you started to pray, y su vida de oración and your prayer life trajo milagros, brought miracles bendición para su vida. for your lives. Pero cuando usted ora por otra persona, But when you pray for other people, por un familiar, for a family member, como que no mira resultado. it seems like you don't see a result coming. ¿Le ha pasado a usted? Has that happened to you? Déjeme decirle Let me tell you, por qué muchas veces many times, no es que no miramos resultados, it's not that we don't see the results. sino que los resultados se tardan. It's because the results take their time. ¿Ok? Okay? En el libro de Lucas 11 So in the book of Luke 11, dice, it says, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. So now it came to pass that he was praying in a certain place where he ceased, and one of his disciples said to him, Lord, teach us how to pray, and as John also taught his disciples. Una de las marcas So one of the marks de un buen líder of a good leader es tener una vida devocional is to have a devotional life que inspire a otros that will inspire others a seguir el mismo ejemplo. to follow that same example. Ahorita hay muchos predicadores, So right now there are a lot of preachers, muchos pastores, a lot of pastors, y estoy mirando and I am seeing que se están tirando unos a otros. that they are attacking one another. Y una de las razones por las cuales están atacando unos a otros Yet the reason that they're attacking one another es porque ellos piensan que van a ganar gente difamando, it's because they think that, or they believe that they're going to win over people by talking hablando bad mal about de others, otros, talking bad about others, y eso se llama difamar. and that's called slander. Y difamar And slandering es algo que a Dios no le agrada. is something that God does not like. Y lo que están haciendo es destruyendo la iglesia. And what they're doing is bringing down the church. Pero en medio de todo ese caos, But amongst all this chaos, estamos mirando que se están levantando genuinos. we are seeing that genuine people are being raised up. Y esos genuinos están demostrando que tienen una vida devocional. And those genuine people are showing that they really have a devotional Igual life. que en tiempo de Jesucristo, Like in Jesus Christ's time. cuando vino el tiempo de la So transición, when the time of transition came, lo viejo siempre va a atacar lo nuevo. the old is always going to attack the new. Lo que está muriendo siempre va a querer atacar lo que Dios está trayendo What's nuevo. dying is always going to want to attack the new things that God is bringing to pass. Pero cuando miramos que Jesucristo So when era we- un hombre que oraba, So when we see that Jesus Christ was a man that was praying, los discípulos de Jesús nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Jesus' disciples never asked him,
show us how to work miracles. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos cómo sanar He enfermos. never said to them, Lord, teach us how to heal the sick. Nunca le dijeron, Señor, enséñanos cómo echar fuera demonios. They never asked him, Lord, teach us how to cast out demons. Ellos sabían que el resultado de esos milagros y prodigios They knew that the result of those miracles and signs era una conexión directa con el Padre. was a direct connection with the Father. Y sabían que esa conexión estaba llevándolos a moverse en una dimensión distinta. And they knew that this connection was moving them into a new dimension. Y los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus So discípulos. the disciples asked Jesus, teach us how to pray like John did with his disciples. Entonces estamos mirando que Juan Bautista era un líder que inspiraba también a la oración. So we see here that John the Baptist was a leader who was inspiring others also. Entonces Jesucristo viene y les enseña. So Jesus Christ comes and teaches them. Y cuando les está enseñando, So when he's teaching them, empieza con el nivel de oración. he starts with the levels of prayer. Donde dice, le dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. See, when it says, when you pray, say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Y usted lo puede leer del 2 al 4, And you can read it from verse 2 to 4, que es la oración básica del Padre Nuestro. which is the basic prayer of our Father who art in Y heaven. sabemos que la oración del Padre Nuestro no es una repetición papagayo, And we know that this prayer is not something that's repeated vainly. porque la Biblia nos enseña que no debemos de hacer vanas repeticiones. Because the Bible teaches us not to make vain repetitions. Y es que la oración Because prayer trae una conexión directa con el Padre, has a direct pero usted tiene que meter su connection corazón. with the Father, but we need to involve our Si heart. usted no envuelve su corazón en la If you oración, do not involve your heart in prayer, si no envuelve su corazón completo, if you don't completely involve your entonces heart, no hay una conexión. then there's not going to be a connection. Pero después de eso, But after this, Jesús sigue enseñando todavía Jesus keeps teaching. y empieza en el verso 5, And in verse 5, empieza a enseñar otro nivel de la he oración, starts to teach another level of el prayer, nivel de la intercesión. the intercession level. Y en el nivel de la And intercesión, in the level of intercession, dice Jesús, Jesus said, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, va a la medianoche y le dice, amigo, ¿puedes prestarme 3 panes? Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. and he said to him, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. Ese amigo que está diciendo el Señor Jesús That friend that the Lord Jesus is referring es to el segundo nivel de oración. is the second level of prayer. Es el nivel de la intercesión. That's the level of intercession Y prayer. dice allí, And it says there, supongamos que un amigo viene a la medianoche. suppose a friend comes at midnight. Y la medianoche significa momentos de crisis, momentos And difíciles. midnight signifies the times of crisis, the difficult times. Hace unos días, So a couple of days ago, en la intercesión de la madrugada, during intercession in the early morning, vine yo el día miércoles a orar. I came early Wednesday in the morning, Y en lo que estábamos intercediendo, and when we were interceding, llegó un hermano. a brother came here, Y llegó el hermano y yo no me fijé que él se puso enfrente de mí and I did not notice that he was directly in front of me. porque yo tenía mis ojos cerrados cuando because estaba I orando. was with my eyes closed when I was praying. Pero de repente el hermano me abrazó. But all of a sudden, this brother took me in his arms. Estábamos un buen grupo aquí, así It was que a big no group me vino a here. abrazar. So- ¿Verdad? No quiero malos entendidos. Was it- Estábamos aquí en un grupo. We were a big group here. Entonces yo pensé, bueno, yo creo que ha de ser Macoa, ¿verdad? And I thought it was Makoa, right? Usted sabe que Macoa a veces cuando el Señor lo toca viene y You nos know, abraza. when Makoa sometimes gets touched by the Lord, he comes and hugs me. Pero de repente yo miré que no me soltaba But all of a sudden, he didn't let me go. y puse mi mano en su pecho para ministrarlo. And I put my hand on his chest to minister. Y yo no sé usted, pero usted sabe que usualmente cuando estamos orando nadie se acerca. And I don't know about you, Nadie se acerca. nobody gets close. Pero cuando yo le puse la mano, But when I placed my hand on him, sentí en el espíritu I alguna felt in the urgencia. spirit and something urgency. Y comenzamos a interceder. So we started to intercede. Y al final, el hermano me dijo, trataron de matar a mi hija, eso fue lo que yo escuché. So they tried to kill my daughter. That's what I understood. Y bueno, comenzamos a orar por la familia, So we started to pray for the family. comenzamos a proteger la We familia. started to protect the family.
family. Pero en ese momento But in that moment, el Señor me dijo, the Lord said, ¿qué hubiera pasado si no hubieras venido? what would have happened if we wouldn't have ¿Qué come? hubiera pasado si las puertas estuvieran cerradas? What would have happened if the doors would have been ¿A closed? dónde hubiera corrido? Where could have he gone? Y me dijo el Señor, And the Lord said, la gente está corriendo a buscar soluciones con los chamanes y con los santeros people are looking for solutions with shamans and santeristas porque no hay una iglesia que ore y que tenga poder. because there is no church that prays and that has power. Y pero gloria a Dios, estuvimos orando por el caso But glory to God, we were praying for this case y vimos un resultado. and we saw a result. Y vimos cómo el Señor le devolvió a su hija al hermano. So we saw how God gave the daughter back to him. La vez pasada llegó una muchachita. So a couple of weeks back also a young lady came. Tengo aquí el testimonio de ella. I have her testimony Llegó here. en la madrugada. She came here also early in the morning. Había estado viniendo varias And veces she was coming a couple of times. y me dijo, tengo un testimonio que dar. And she said, I have a testimony to give. Viene de la iglesia del pastor Greg Laurie, She comes from Pastor Greg Laurie's church. pero ella ha estado viniendo a la intercesión de la madrugada But she has been coming to the intercession early in the porque morning se dio cuenta que había un lugar donde Dios contesta las because oraciones. she noticed that there's a place where God answers prayers. Y entonces me dijo, So she said to me, hermana, usted oró por mí, sister, you prayed for me. yo quería ir al colegio I wanted to go to college. y el Señor me mostró la universidad donde ella iba a ir. And the Lord showed me which university she was going to go Le to. dije cómo era la And universidad I told her how the university is. y ella lo creyó, And she believed tomó la palabra the word. y empezamos a hacer un decreto. And we started to make a decree. Y el decreto era que todo iba a estar pagado. And the spoken decree was that everything was going to be paid En for. enero ella va a la universidad ya de Texas In January, she goes to the university. y todo está pagado. And everything was paid Vino for. a dejar el reporte ella. She came to bring that report Y hemos visto here. tantos And we have milagros. seen so many miracles. Miramos tu sanidad. We saw your healing. De tu pie estaba quebrado en 10 We partes. saw that your foot was broken in 10 parts. Y comenzamos a ver que en un instante Dios te sanó. And we started to see that in an instant God healed you. Y otras sanidades que Dios ha estado haciendo. Another healing that God has been doing, Pero no comenzaron de la noche a la but mañana. they did not start from the night before. Fue un desarrollo de una It intercesión. was a development of the intercession. Fue un desarrollo de una oración de madrugada So it was a constante. development of the intercession prayer, a constant intercession Y es prayer. que cuando la gente viene en los tiempos de crisis a la And oración it happens when people come in crisis times to prayer. y hay una respuesta de Dios, And there's an answer from God. es porque hay intercesores en la casa. It's because there are intercessors at house. ¿Sí me está entendiendo? Y hemos orado por tantas cosas y hemos visto resultado tras We resultado have tras prayed for so resultado. many things that we've seen result after result after result. Y esto ha estado pasando por mucho tiempo ya, This has been happening for so much time now que la casa está siendo conocida como una casa de oración. that the house is being known now as a house of prayer. Porque sabemos que esta casa es una casa de oración. We know that this house is a house of prayer. Y luego dice allí, And then it says there y dice, en el 8, in verse 8, perdón, el 7, I'm sorry, verse y aquel 7, le responde desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos ya están acostados, no me voy a levantar para nada. and he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed, I cannot rise and give it to you. En el 8 dice, Verse 8 says, os digo que aunque no se levante por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesita. I say to you, though, in verse 8, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence he will rise and give him as many as he needs. Y entonces nos muestra los 3 niveles de la oración. So this shows us the 3 levels of prayer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Asking shall be given, seek and you will find,
and it will be open to you. Knock and it will be open to you. Y déjeme decirle And let me tell you que en el nivel de la intercesión that in the level of intercession prayer, pareciera que Dios no quiere contestar. it might seem that God is not willing to answer. Y no es que Dios no quiere contestar, But it's not that he's not willing to answer. pero es que para convertirte en un intercesor, But for you to convert into an intercessor, tú tienes que desarrollar carácter de you intercesor. need to develop a character of intercession. El intercesor tiene cierto carácter. So the intercessor has a certain character. No es que tú ores, It's not just about you es que praying. te conviertas en una persona It's that intercesora. you become a person of intercession. Y el intercesor es diferente a una persona que solamente ora. And the intercessor is way different than a person who just prays. Porque el intercesor desarrolla persistencia. Because the intercessor develops persistence. Desarrolla una fe un poco más alta que la oración He simplemente. develops a greater faith than just in prayer. Porque empieza a empujar y empujar y empujar en el Because espíritu he starts to push in the hasta que spirit obtenga la respuesta. until he obtains the answer. Allí es cuando usted se desarrolla en un intercesor. That's when you develop into Y hay an una guerra intercessor. entre usted y Dios. And there's a war that goes on between you Pareciera and God. como que Dios no nos quiere And responder. it seems like God's not going to answer us. Pero la razón por la cual Dios se tarda cuando nosotros estamos But the intercediendo, reason that God takes so long to answer us while we're in porque intercession Dios no manipula a la gente. is because God does not manipulate people. Ojalá que cuando nosotros oráramos, Dios agarrara a la gente del cuello y la trajera por ahí, ¿ven? I wish really that when people want to when God wants to convince people, just grab them by the throat, ¿Verdad que sí? right? Pero lo que Dios hace But what God does es que permite que circunstancias pasen alrededor de esa persona is that God permits circumstances to happen around y this comienza a person trabajar and starts to work en el corazón de la persona, in the heart of that person. comienza a enviar personas a esa He persona starts to send other people to this person para que oiga que Dios le está llamando. so that he hears that God is calling him. Entonces se tarda un tiempito So it might take a while hasta que la persona lo entiende. until the person understands it. Eso es lo que significa. That's what it means. No es que Dios no le quiere dar las cosas. It's not that God doesn't want to give it to you. Es que Dios está desarrollando en usted It's about God developing in you la fe, the faith, la resistencia para seguir orando the resistance to keep on praying, y para que usted no se dé por vencido. and for you not to give up. Porque después del nivel de la oración Because then after the levels of prayer viene el nivel de la guerra espiritual. comes the level of spiritual Y warfare. el nivel de la guerra espiritual And the level of spiritual warfare tiene que ser con pelear contra Satanás has to do with battling against Satan por las almas. for the souls. ¿Sí me entiende? Are you Pero le understanding? quiero mostrar algo. But I want to show you something. Vamos a ir al libro de Hechos, So let's go to the book of Acts, Hechos 3, Acts 3, y voy a leer el verso 19. and I'm going to read verse 19. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. And it says, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Y dice el 20, y Él envía a Jesucristo designado de antemano para vosotros. And 20 says, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Pero este libro de Hechos But the book of Acts, no está hablando de la segunda venida de Cristo. this is not talking about Perdón, the de la second- primera venida. This is not talking about the first coming of Christ. Está hablando de la segunda It's venida. talking about the second coming of Porque Christ. dice en el verso 20, Because in verse 20 y it Él says, envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros. and he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Dice 21, a quien el cielo debe recibir. The 21 says, whom heaven must receive. Pero en mi Biblia dice que esa palabra recibir quiere decir retener But receive in my Bible version hasta says el it día means de la restauración de todas las cosas. retain until the times of restoration of all things. Dice la restauración de todas las It cosas. says restoration of all things. Diga restauración de todas las Say cosas. restoration of all things. Diga restauración de todas las cosas. Say restoration of all things. Cristo no puede venir So Christ cannot come hasta que haya una restauración. until there is a restoration. Y la restauración dice ahí que de todas las And cosas. this restoration speaks about all ¿Qué things. cosas deben de ser restauradas? Which things need to be restored? Hace unos 100 años, Like about 100 years ago,
Todavía la gente no había recibido el bautismo del Espíritu Santo People still had not received the baptism of the Holy Spirit, y todavía no hablaban lenguas. and they still did not speak in Hay tongues. iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu There are Santo. churches who do not believe in the baptism of the Holy Spirit. La primera reforma que Dios envió So the first reform that God sent era que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son perdonados. was that through the blood of Christ our sins are forgiven. Esa reforma vino hace 500 años. That reform came about 500 years ago. Y los viejos comenzaron a perseguir lo nuevo. And the old started to persecute the new. Y mucha gente murió And a lot of people died porque entendieron que Cristo fue el que pagó en la cruz por nosotros. because they understood that Christ was the one who paid for in the cross for us. Pero antes la iglesia estaba enseñando de que teníamos que pagar nosotros para ser liberados de nuestros pecados. But before the church was teaching that you needed to literally pay for our sins to be forgiven. Entonces vino una restauración. So a restoration time came to pass. Después la restauración que hubo fue que teníamos que ser sumergidos en las aguas para ser bautizados. After this restoration, a new reform came that we needed to be submerged in water to be forgiven for the Y sins. después vino la otra restauración Then the other restoration del came don de lenguas. of the speaking of tongues. Ahora estamos viendo la restauración de los dones ministeriales. Now we're seeing the restoration of the ministerial gifts. Porque en 1950 Because in 1950, todavía no habían pastores en ciertos pueblitos there were no pastors in certain small towns, y después se comenzaron a propagarse las iglesias cristianas. and then all of a sudden, small congregational Christian churches started to En propagate. el año de 1960 Around 1960, comenzó a levantarse el movimiento evangelístico the evangelistical movement started to lift y up, comenzamos a ver masas de personas and convirtiéndose we started to see masses of people convert to Christ. y vino una conversión en un nivel, una escala más alta. And a conversion came in a greater scale now. Después vinieron los dones de profecía. Then the gifts of prophecy came, Ahorita hay iglesias que no creen en los profetas. and now there are churches who also don't believe in the prophets. Ahorita todavía hay iglesias que no creen en los dones ministeriales. There are also churches who do not believe in the ministerial gifts. Hay iglesias que no están creyendo en las sanidades. There are churches who also don't believe in healing. Pero yo no sé usted cuántos creemos en la sanidad. But I don't know about you, but how many of you believe in healing? Estamos siendo atacados Are we being attacked? y nos están diciendo que estamos predicando el don de la prosperidad. Yo no sé And qué. we're being attacked because they're saying that we're preaching the gospel, the prosperity gospel. ¿Cuántos creemos en que vamos a ser How prosperados? many of you believe that we're going to be prosperous? Yo no quiero vivir un evangelio donde yo creo que voy a estar todo el tiempo siendo perseguido y viviendo en pobreza y en miseria. I don't think we want to live a gospel where we're going to be persecuted for being poor also, right? Yo sé que han predicado y han manipulado esa doctrina, I know that this doctrine has been preached and also manipulated, pero tengo que entender que Dios prospera. but I need to understand that God is the one who No me voy a prospers ir del people. otro lado. I'm not going to go to the other end. Tengo que aprender a vivir, I need to learn to live como dice el apóstol Pablo, like Apostle Paul en said, pobreza in y en poverty riqueza. and in riches. Pero hay gente que no puede vivir en riqueza. But there's people who cannot live in riches. ¿Cuántas personas han sido prosperadas en esta How iglesia? many people have been prospered in this church? De esta iglesia, cuando hemos orado, entraron por ahí gente que vivía en una casa de una recámara, un cuarto de una People recámara. who have been prospered came here to church first. They were living in a small house with one bedroom. Y ahora tenemos gente que vive en una casa, And now we have people that live in a house que tiene 4 recámaras la that casa, has 4 bedrooms. gente que tiene negocios, People that have businesses que no tenían negocios that antes. did not have businesses before. Y de aquí de esta iglesia han salido. And from this church, millionaires have been lifted up. Tenemos un ejemplo con uno de los hermanos So we have an example, one of the brothers here, que tiene 20 trocas de FedEx that he has 20 FedEx trucks. y ahora tiene un segundo negocio. And now he has a second business. No me diga que no trabaja. Do not tell me it doesn't work. Estamos. Okay? Entonces hay cosas que están siendo So restauradas. there are things that are being restored. ¿Qué es lo que Dios quiere que restauremos? What is it that God wants for us to restore? Yo le voy a decir algo bien simple. I'm going to tell you something very simple. Un ejemplo.
For example, Hay gente que todavía no sabe perdonar. so there are people who still do not know how to forgive. Está trabada ahí en el perdón. They're still stuck in the forgiveness Pero part. si nosotros no perdonamos, dice la Biblia, But if we do not forgive, says in the Bible, dice que nuestras oraciones no van a ser escuchadas. it says that our prayers are not going to be heard. ¿Cómo es posible que un cristiano no pueda How perdonar? is it possible that a Christian person cannot be able to forgive? Es imposible. That's impossible. No podemos tener retaliaciones contra las personas. We cannot have retaliations against other people. Tenemos que aprender We need to learn a perdonar. to forgive. Tenemos que aprender. We need to learn. Es parte del proceso. It's part of the process. Pero otra cosa que Dios quiere restaurar But another thing that God wants to restore es la oración. is prayer. Diga la oración. Say prayer. Mire, Look, le voy a mostrar algo. I'm going to show you something. Vamos a ir al libro de, déjeme ver, Ezequiel 22. Ezekiel 22. ¿Lo tenemos? Do we have it yet? Ezequiel 22, Ezekiel 22. verso 30. Ezekiel 22. Cuando lo tenga, verse diga 30. amén. When you are ready, say amen. Espéreme porque a mí me gusta tener mi Biblia. Wait for me because I like to have my Bible. I'm old fashioned in that area. Yo soy anticuada en esa área. Me gusta buscar. I like to look for it. Me dio risa la vez pasada So last time it made me laugh que un predicador that a preacher, le dimos la Biblia, we gave him the Bible, le empezamos a decir que buscara tal verso we told him to look for a certain Bible y verse, no lo podía encontrar and he cannot find it porque está acostumbrado al iPad. because he's so accustomed to an iPad. Tremendo, ¿no? It's tremendous, right? Y dice ahí Ezequiel 22, And it says in Ezekiel 22, Verso 3. verse, busqué entre ellos so I saw a man among them que levantara un muro that would make a wall y se pusiera en pie and stand before, en la brecha in the gap, delante de mí before me, a favor de la tierra on behalf of the para land, que yo no la destruyera. that I should not destroy it. Pero no lo encontré. But I found no one. Déjeme decirle Let me tell you que Dios busca dos personas. that God seeks two people. Una es los intercesores One are the intercessors, y los otros son los adoradores. and the other type are the worshipers. Por eso es que yo tengo mucho cuidado That's why I'm very careful cuando yo pongo a alguien en la alabanza. when I put somebody in praise and worship, Porque tiene que ser una persona because it has to be a person que tenga el corazón. that has a heart, Y también en la intercesión. and also for intercession. El intercesor no nace, So an intercessor is not born, se hace. he is made. El intercesor tiene que ser desarrollado. The intercessor needs to be developed. Hay gente que me ha criticado There are people who have criticized me porque cuando vienen a la iglesia because when they come to church, y me han dicho a mí, and they have told me directly, en esa iglesia la pastora dicen que los obliga a venir en la madrugada a la oración. in that church it says that the pastors obligate them to come early in the morning to pray. Una hermana dijo eso, A sister said this, que a ella le dijeron. that somebody told them. En mi iglesia no nos obligan a venir a la oración. In our church, we're not obligated to come to prayer. ¿A cuántos es obligado? Levante la mano. How many of you have been obligated to come? Ninguno, ¿verdad? Lift up your hands. None Simplemente of no them, es parte de la right? intercesión. Simply you're just not part of the group. Pero si usted quiere But if you want to ser parte be part de la intercesión, of the intercession se tiene group, que levantar en la you madrugada need to get up early in the morning y pelear con el resto, como el resto de nosotros. and fight like the rest of us. ¿Estamos? Amen? Y usted es testigo So you are witness de la diferencia of the difference en la oración in prayer y en la respuesta. and in the answering. Pero dice la Biblia But the Bible says que el que se pone, el que levanta un muro that he who builds a wall es un intercesor. is an intercessor. ¿Qué es el trabajo del intercesor? What is the work of an intercessor? Es levantar un muro de protección. Is to lift up a wall of protection. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? La iglesia The church tiene que tener muros de protección. has to have walls of protection. Y yo sé que los muros de protección And I know that the walls of protection es la intercesión.
is the intercession. Porque la Biblia dice en el Salmo 91, Because the Bible says in Psalms 91 el que habita al abrigo del Altísimo that those who live in the morará bajo la sombra del covering of the Omnipotente. highest one, the ones who are going to live in the Diré a the Jehová, shadow castillo of mío, esperanza the mía, Almighty. So, y mi Dios en quien yo confiaré. and the God that I am trusting. Dice, ninguna plaga tocará It mi says, no morada, place shall touch my ni saeta que household. vuele de día, No ni arrow pestilencia that que en fly medio de la in the noche day, destruya, or pestilence that in the porque he night will not puesto a destroy. Jehová como mi Because I fortaleza. have placed Jehovah as my Caerán 1000 a strength. mi derecha, 10,000 a mi 1,000 izquierda, pero a will fall mí on no my right llegarán. and 10,000 on my Porque left. Él va a dar órdenes a sus Because ángeles he que will guarden give mi pie para que mi orders pie to no his tropiece angels so that he will y take no care of us resbale. and will not Porque trip. yo he puesto al Señor Because I have placed the Lord como mi protección. as my protection. Entonces, el intercesor So the intercessor ha aprendido a ser un vallado. has learned how to build a protection. ¿Cómo se convierte usted en un How intercesor? do you become an intercessor? Porque hay gente que dice, yo no me quiero meter en esa. Because our people say, I don't want to get involved Desde el in that. momento que usted comienza a orar por alguien de su familia, In the moment that you start praying for usted somebody se in your convirtió en un family, intercesor. you became an intercessor. desde el momento que usted está orando por In sus the hijos, moment when you're praying for your por su children, familia, for your family, usted se convierte en un you are intercesor. converted into an intercessor. Ahora, ¿qué calibre de intercesor es otra Caliber cosa? of intercessor you are is another thing. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, el intercesor, So the intercessor, dice la Biblia, que restaura o hace un muro de the protección Bible says about him that he builds or restores walls of protection, y dice que se pone en la brecha. and and says that he stands also in the gap. Cuando nosotros decimos que se pone en la brecha So when we say standing o in me the gap, pongo en la or brecha, I stand in the gap, en aquel tiempo habían muros para que protegían las ciudades in those times there were walls that protected the cities, y los enemigos and the enemies, lo que hacían era que buscaban en el muro what they did is that they algo que fuera on the wall, débil something that was weak, y ellos abrían un hoyo and they were breaking a hole y through ese there. hoyo era una brecha And that hole was a gap. y en esa brecha pasaba el enemigo y entraba And through that gap, the enemy, y desde ahí comenzaba a borbandear. and from there it started to bombard. Y hay gente en la iglesia And there are people at church que están en pecado that they are in sin, y el intercesor and the intercessor tiene que ponerse en la brecha has to stand in the gap hasta que esa brecha es simplemente cerrada. until that gap is closed. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Hay gente que está viviendo y no está, con alguien y no está casado. So there are people living with others that they're not married. Esa persona está en pecado. That person is in sin. Pero mientras haya intercesores, But while there are intercessors, hay una protección. there is a protection. ¿Sí me entiende? Are you understanding this? Entonces Dios quiere que nosotros cerremos las brechas So God wants us to close those gaps. y que tengamos protección en las and that we brechas. have protection in those gaps. En el libro de Nehemías, ahora sigamos So a now, Nehemías, in the book of Nehemiah, diga, yo quiero ser intercesor. say, I want to be an intercessor. Porque el intercesor tiene que desarrollarse. Because the intercessor needs to be developed. Recuerdo cuando yo vine a la ciudad de Buena Park So I remember when I came to Buena Park, y el Señor me dijo, and the Lord said to me, el enemigo te va a dejar levantar una iglesia, so the enemy is going to let you lift up a church, pero no va a querer que levantes una iglesia intercesora. but he's not going to want you to lift up an interceding church. Porque quiere decir que la ciudad va a tener muros de protección. Because that's going to mean that the city is going to have walls of protection. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Y si yo quiero ser un intercesor, So if I want to be an intercessor, vamos a ver a Nehemías. so let's look at Nehemiah. Nehemías Nehemiah fue el hombre que Dios levantó para poner los muros alrededor de Jerusalén. was a man that was lifted up by God so he could bring up the walls of protection in Antes de Jerusalem. Nehemías se había levantado Esdras. So before Nehemiah, Ezra was lifted up, Y Esdras se levantó y restauró el templo de Dios. and Ezra was lifted up, and he restored the temple of God, Pero no restauró los muros. but he did not restore the walls. Y dice la Biblia en Nehemías 1:3, And it says in Nehemiah chapter 1, verse 3, dice, y me dijeron, el remanente de los sobrevivientes de la cautividad allí en la provincia están en aflicción y en oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego.
And they said to me in verse 3, the survivors who are left from captivity in the province are in great distress and reproach. The walls of Jerusalem are also broken down and its gates are burned with fire. Y dice el 4, And verse 4 says, cuando oí estas palabras, so it was when I heard these words, me senté a llorar. then I sat down and Y wept hice duelo durante algunos días and mourned for many days. y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. And I was fasting and praying before the God of heaven. ¿Cuántas veces tal vez habían recibido ese reporte How many times they might have received that report y nadie hizo nada? and nobody did nothing, Nadie sintió nada. nobody felt nothing. Dijeron, oh, pues por lo menos la iglesia está levantada. Well, at least the church is lifted up. That's what Pero they say. cuando el reporte llegó a Nehemías, But when the report came to Nehemiah, dice la Biblia que él empezó a llorar. the Bible states that he started to Un weep. sello de un verdadero intercesor The seal of a true intercessor es que cuando él oye is that when he hears, que alguien está en oprobio then somebody is in reproach o que alguien está mal, or somebody is in a No bad se alegra. situation, he does not become happy. comienza a sentir el dolor. He starts to feel the pain. El verdadero The intercesor. true intercessor. Pero el que no es intercesor But those who are not empieza a intercessors, juzgar. they start judging. Ah, sí, la hermana está en pecado. Oh, yeah, that sister's Con razón probably le cayó. in sin. Es That's que Dios la why está something juzgando. happened because judges, En God is vez de judging them. empezar a sentir el dolor, Instead of feeling the pain, el verdadero intercesor the true intercessor siente compasión. feels compassion. Siente compasión. He feels compassion. Yo he orado I have prayed aquí en esta iglesia here in this church por pastores for pastors que nos han hecho daño. that have hurt us. He clamado por ellos. I have cried out for them. No porque yo quiera, Not because I want to, pero porque la unción de intercesión, but because of the intercession cuando la anointing. unción de intercesión te inunda So when this anointing y te llena el overwhelms corazón, you and fills your heart, Dios te da un espíritu de compasión God gives you a spirit of y compassion, comienzas a llorar and you start to cry, y comienzas a clamar. and you start to cry out, Aún la gente que te ha querido hacer daño, even for the people who have wanted to hurt you. cuando viene ese espíritu de compasión, So when that spirit of tú compassion comienzas comes, a llorar, you start to cry, pero no a llorar solamente. but you're not just crying only. Te pone Dios la carga del ayuno. He puts the burden of fasting Y de la also oración. on you and of prayer. Hermana, mire, Dios ha sido bueno conmigo. Look, brothers and sisters, God has been really good with me. Me ha dado buenos hijos. He has given me really great children, Buenos hijos. good children, Buenos hijos. good children. Pero cuando yo miro los hijos de mis hermanos But when I see the children of y de my, mis hermanas en my Cristo, brothers and sisters in Christ, eso me pone a mí a llorar. that puts me to weep. Y es cuando empiezo los ayunos, And that's when I start cuando fasting. empezamos la oración. That's when we start praying. Ahorita hemos tenido ya 2 meses de ayuno y And oración. now we've been 2 months along in fasting and praying. Y tenemos diferentes equipos de And intercesión we y have oración y ayuno. different teams of intercession, Y no hemos dejado de ayunar. and we have not stopped fasting. Seguimos ayunando. We keep fasting. Seguimos orando. We keep praying. Y ahorita le aseguro que hay gente que ni se da cuenta. And I assure you that there's going to be people that don't even notice this. Mire ahorita lo que pasó con Doña Lupe. Look what happened with Hermana Guadalupe. Right Se cayó de las recently. escaleras She fell down from the second story through the stairs. y dice que cuando ella se cayó, And she says that when she fell dice que sintió down, que algo la andaba cargando she felt like if something was carrying her y que nada le pasó. and that nothing happened to her. Dice que sí se lastimó el pie She said that she me lo busted up her enseñó. shin, and she showed it to me hoy en la madrugada, today in the morning. en la intercesión de la madrugada. Today in the morning in intercession. Después llegó Yayo Then Yayo was here, y golpeado en el mismo pie. and he's hurt on the same foot, La misma circunstancia. the same circumstances. Y yo, esto no es normal. And I said, no, this is not normal. Pero ¿cómo ha puesto Dios la carga? But God, how God has placed that Y burden me ha dicho, mete a mi pueblo en el Salmo 91. and to put the people into Psalms 91. Guarda mi pueblo en el Salmo 91. So take care of my people in Psalms Protege 91. mi pueblo en el Protect Salmo my 91. people with Psalm 91. Y comenzamos la intercesión de la mañana So we started en Salmo in the 91. morning with Psalms 91. Y oramos contra todo espíritu de depresión, And we were praying against de all muerte, spirit of depression, all de spirit of death, accidente,
of accidents. Porque en este tiempo Because in this time, sabemos que los satanistas están orando we know that the Satanists are also Están praying ayunando and they're fasting en contra de la iglesia. against the church. Eso aparte de aquellos que nos quieren hacer daño, Aside from those who want to hurt us, supuestamente cristianos. supposedly Christian people, ¿Usted cree que no tenemos que interceder? you don't think we need to intercede? Dios tiene que restaurar la God intercesión. needs to restore the intercession. Y luego dice que cuando Nehemías oyó, So it says that when he se heard, puso a llorar, he started to weep intercedió and he interceded. y mire la oración. And look at his prayer. Y dije, te ruego, oh Dios de los cielos, el grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia para con aquellos que te aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos a la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy. So it said, and I said, I pray, Lord God of heaven, O great and awesome God, you who keep your covenant and mercy with those you love and observe your commandments, please let your ear be attentive and your eyes open that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day Ok, and night. segunda cosa que pasa con un verdadero intercesor. Second thing that happens with an intercessor, Tiene el oído y el ojo de Dios. he has the ear and the eye of God. Si se lo va a dar, déselo bien. And he's gonna give it to him, give it to him. Denle un aplauso al correctly. Señor. Give a big hand to the Lord. El verdadero The intercesor true intercessor es aquel que tiene el oído y el ojo de Dios. is that one who has the ear and the eye of God. Porque viene constantemente a la Because oración. he is here constantly in prayer. Y dice la Biblia And the Bible que tu says oído that your ear y tu ojo and your eye esté atento be attentive a la oración de tu siervo. to the prayer of your servant. Yo no sé usted, I don't know about you, pero a veces gente ha orado but sometimes people have prayed y no pasa nada. and nothing happens. Pero hay gente que cuando ora, But there are people who, when they pray, usted sabe que algo va a pasar. you know that something's going to happen. Tengo gente I have people que me ha llamado that have called me de Guatemala, from Guatemala, de México, from Mexico, de Perú. from Peru. Pastora, ¿puede orar? Pastor, can you pray for me? Cuando yo estoy en Facebook When I'm on Facebook y estoy predicando, and I'm preaching, ahí ponen las peticiones de oración. the petitions are placed there online. Gente que me ha llamado de otro estado People that have called me from other states con praise reports con reportes de de que algo hizo Dios, that something happened, de que Dios hace algo. that God had done something. Hay niños que han venido aquí a la iglesia There are children who have come here to church enfermos sick y que me han dicho, pastor, ore por mí. and that have said, Pastor, pray for me. Y Dios los sana. And God heals them. Porque sé, Because I know que sé, that I know. que sé What do I know? que tengo el oído de Dios, That I have the ear of God. que tengo el ojo de Dios That I puesto. have the eye of God also. Porque oramos en esta casa. Because we pray in this house. Eso no lo duda mi corazón. That is not a doubt in my heart. En 30 años In 30 years que me he desarrollado en that intercesión, I have developed in intercession, porque fui intercesora de mi pastora, because I was an intercessor to my porque hemos pastor, pasado 4 a 10 horas orando because we have passed from 4 to 10 hours praying, y hemos visto los resultados. and we have seen the results. Vimos el avivamiento de 1990 We saw the revival of 1990, y cuando Dios nos mandó aquí, and so when God sent us here, yo solo sabía que tenía la oración. I only knew that I had prayer. Mujeres que han venido de otras iglesias Women that have come from other churches y han estado en la intercesión aquí, and have been here in y intercession, cuando regresan a sus iglesias and when they go back to their churches, le dicen, ¿dónde agarraste eso que tienes? they ask them, where did you get this that you have now? ¿Quién te enseñó a orar así? Who showed you to pray like that? Porque la intercesión se transmite, Because intercession is transmitted. no es algo que se aprende, It's not something learned. es algo que se transmite. It's something transmitted. Cuando tú oras con una persona que ora, When you pray with a person who really prays, esa oración se transmite. that prayer is going to pass on to you. Y yo sé que la oración que Dios me ha permitido And I know the prayer that God has ha sido permitted porque he me tenido madres espirituales is because I have had spiritual mothers que han with sido me guerreras de that oración have been prayer warriors also. y he estado con ellas. And I have been with them. Y luego dice allí
And it says there also, y esto es tremendo, and this is a tremendous part, dice, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti de día y de noche. so please let your ear be attentive and your eyes open that you may hear the prayer that your servant, which I pray before you now, day and night. Porque los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel, hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos cometido pecado. So for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. Una de las cosas que el intercesor hace So one of the things that the intercessor does cuando se pone en la brecha is that when he stands por in el the gap pecador, for the sinner, dice hemos, says we have. no dice han, He doesn't say he has. dice hemos It says cometido. we have committed. Porque el intercesor toma responsabilidad Because the intercessor takes responsibility del pecado del pecador. of the sin, for the sin of the sinner. Pero a veces no queremos tomar responsabilidad. But sometimes we don't want to take responsibility. A mí me ha tocado pedir perdón I have had to ask for forgiveness a gente to people por profetas que han profetizado mal. because of prophets who have prophesied incorrectly. Me ha tocado pedir perdón I have asked for forgiveness por pastores for pastors que han dañado ovejas. that have hurt sheep. Me ha tocado pedir perdón I have asked for forgiveness por hijos for que children no tuvieron mamá. that did not have mothers. Me tocó ponerme en la I've- brecha. I've had to stand in that gap Porque el Señor a mí me dijo, because the Lord said to me, cuando David heredó el reino, when David inherited the kingdom, también heredó los problemas que Saúl dejó. he also inherited the problems that Saul left. Porque un líder, un verdadero líder, Because a leader, a true leader, no le echa la culpa al otro que will pasó. not blame the last one who was there. Toma la batuta y dice, yo lo voy a arreglar. He takes a rod and says, I'm going to fix it. Eso es parte de ser líder. That's part of being a leader. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Pero dice allí que cuando él comenzó a hacer la intercesión, But it says there that when he started to intercede, vamos a Nehemías 2:10, let's go to Nehemiah 2:10. dice que se enteraron Sanbalac, And it says that Sanballat, Oronita, Oronite, Tobías el oficial amonita, Tobiah the Ammonite official, y les disgustó mucho que alguien quisiera procurar el bienestar de los hijos de Israel. and they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. ¿Quiere ganarse usted enemigos? You want to get enemies against you? Empiece a reparar brecha. Start repairing the gaps. Ahí usted va a tener muchos enemigos. You're going to have a lot of enemies like Lo van a that. empezar a criticar, They're going to start to criticize you. le van a estar a injuriarlo. They're going to start to try to get you off balance. Increíble para mí gente que viene a opinar cuando nunca nos ha ayudado. It's incredible to me how people come to give their opinions when they've never even tried to help us. Nunca nos han venido a ayudar, They've never come to help, pero bien vienen a criticarnos. but they come well to criticize, right? Increíblemente, Incredible, estamos. right? Es tremendo para mí. That's tremendous for me. Cuando la gente te quiere criticar When people want to criticize you, y luego dice en el verso and 19, then it says in verse 19, se enteraron Sanbalac, so Sanballat, Tobías Tobiah, y dice y Gersen, and Jershon. mire, son coalianzas demoníacas. So now these are the demonic Y alliances. dice que se burlaron de nosotros, And it says that they laughed at nos us despreciaron and despised us y dijeron, ¿qué es esto que han hecho? and said, what is this thing that you Esos are doing? rebeldes. Will you rebel? Mire, Look, los enemigos the enemies van a empezar a burlarse. are going to start to laugh at you. Esa es una de las cosas que hacen los enemigos. That's one of the things that the enemies Se do. empiezan a burlar, They start to laugh at you. ¿ok? Y luego ahí dice, después de burlarse, Then after laughing at you, menospreciaron. they're going to despise you. Empiezan a menospreciar. They start to despise you. Empiezan a decir, bueno, ¿y este quién es? They start to say, well, who is this? Y después empiezan a calumniar. And then they start to mock. Porque dicen ahí, Because it says there, estos rebeldes. these rebels. Tres cosas que hacen los enemigos. Three things that enemies do against you. O se burlan de ti, Or they laugh at you, o te calumnian. or they talk bad about you. Esa es una de las cosas que hacen. That's another thing that they do about you. O te menosprecian. Or they despise you.
¿Sí estás entendiendo? Are you understanding this? ¿Cuántos quieren ser intercesores? How many of you want to be intercessors? Ese es parte del paquete. That's part of the package. Vienen ahí los enemigos. The enemies are going to come. Yes. Cuando alguien me critica, So when somebody criticizes se ríe me, de mí they laugh at me, o me empieza a atacar, or they start attacking yo me, sé que voy bien. I know that I'm doing good. Es parte de saber que voy bien. It's part of knowing that I'm doing Si good. anduviera con todo, con ellos, con la bola, If I would be hanging around the wrong crowd, haciendo lo mismo que ellos hacen, doing what they do, no hubiera problema. there would be no trouble, right? Estamos. Right? Pero la Biblia a mí me dice But the Bible says que angosto es el camino. that the way is narrow, Entonces vamos a tener dificultad. so we're going to have difficulties. Luego dice allí, So it says there also. vamos a ir al 6, Nehemías 6, So let's go to Nehemiah 6. y dice que cuando se le informó a Sanbalat y a Tobías And so now it happened when Sanballat and Tobiah y Gersén el árabe and Gershom the Arab y los demás enemigos, mira, ahora hay más and enemigos, the rest of the enemies heard. Now there are more enemies now. se habían enterado They heard que la muralla se había sido edificada that Nehemiah had rebuilt the wall y que ninguna brecha quedaba. and that there were no breaks left in it. Dice en ella, aunque en aquel tiempo no se había Though in that time asentado todavía las hojas de las puertas. that had not hung the doors and the gates. Se molestaron. So they got upset. Dice ahí que los empezaron a querer matar. And it says there that they started to persecute them to kill them. Pero le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. En el verso 15, In verse 15, la muralla fue terminada the wall was completed el 25 del mes de Liu in the 25th in the month of Liu en 52 días. in 52 days. ¿En cuánto? In how many days? 52 días. 52 days. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Estos enemigos están ahí These enemies are there para distraerlo, to distract you, para desanimarlo. to unmotivate you. Pero déjeme decirle, But let me tell you something. ¿por qué se hizo en 52 días? Why was the wall constructed in 52 ¿Cuánto fue el days? camino de Israel, de Egipto a la tierra prometida? How long was the trip from Egypt to the promised land? 11 días. 11 days. A veces la gente le dice a Dios, Dios, háblame, háblame. Sometimes people say, God, speak to me, speak to Y me. Dios les habla. And God speaks to you. Y luego después vuelven a decirle, Señor, háblame, háblame. Then again they say, God, speak to me, speak to me. Y Dios dice, bueno, ¿y para qué te voy a hablar si ya te hablé y no hiciste caso? Then God says, why do you want me to speak? I already spoke to you once and you didn't. Piensan que attention." Dios va a cambiar de opinión. They think that God's going to change his opinion. Cuando Dios te habla, When God speaks to you, haz lo que Él te dice. do what he says to do. ¿Sí me estás entendiendo? Are you understanding this? Y hazlo. And do it. No dudes. Don't doubt it. Y vas a ver resultados. And you're going to see results. La razón por la cual se hizo en 52 The días reason why the wall was built in 52 days, La razón por la cual se hizo en 52 días the reason why it was built in 52 days es porque comenzaron a levantar los muros is because the walls were being lifted up, y cuando los que estaban de este lado and those who were on this side miraron el muro destruido, saw the wall come down. empezaron ellos a construir ahí. Then they started to build there. Y los otros miraron que estaban siendo construidas And the other ones who saw y that it was empezaron being a built construir up, los otros. the others started to build also. Y empezaron los otros. And the Y other empezaron ones los otros. started. Y empezaron And los the otros. Y other empezaron ones los started. otros. And the other ones also started. Cuando uno inspira a otro, When one inspires others, ¿sabe usted por qué están intercediendo en la madrugada? you want to know why they're interceding in the morning? Porque alguien los inspiró. Because somebody inspired them to. Entonces dijo el otro, si ella lo hace, yo lo puedo hacer. So this person says, oh, if this Una de person las does cosas it, que I'm me ha gonna dicho do it. Marisela. One thing that Marisela said to me, No, hombre, si la pastora viene manejando 33 millas so desde su casa Pastora comes driving 33 miles from her house, y aquí está a las 4 de la and mañana she's here at 4 o'clock in y the yo morning, vivo aquí en la esquina, and I live around the block, es una vergüenza, ¿no? it's a shame, right? Entonces yo tengo que venir. So I need to come. Y hay hermanos que me han dicho lo mismo. There's brothers who have also told me Wow, the usted same viene thing. manejando You 33 drive millas. from so far,
para venir a la oración a las 4 de la mañana? to come to prayer at 4 o'clock in the morning? ¿Cómo es posible si yo vivo aquí en la esquina How's it possible that I live here que no around voy a the venir a la block oración? and then I'm not going to come to Y pray? eso empezó a inspirar a unos y a otros y a otros. Y ahora tenemos un equipo de intercesión. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Por eso en 52 días se levantó la That's muralla. why in 52 days the wall was Pero built mire again. lo que pasó. But look what happened. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y los vecinos, toda la nación que estábamos alrededor nuestro desfalleció sin ánimo. So when it happened that all our enemies and our neighbors were aware of this, everything came. Porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Because they recognized that this work was done with the help of God. ¿Sabe usted cuando los enemigos se quedan callados? Do you know when your enemies are going to be kept Cuando put to usted be termina quiet? lo que Dios le mandó a hacer. When you finish what God sent Entonces you to ahí do. sí dicen, ay, si era de That's when I Dios. said, oh, okay, it is from God then. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Entonces van a reconocer. So then they're going to recognize. Ahora le quiero hablar de lo que es la restauración. Now I want to talk to you about restoration. La restauración de la intercesión. So the restoration of intercession. Vamos al libro de So Apocalipsis let's go to the book of para que usted Revelation me entienda un so poco. that you may understand a little bit about this. Porque Dios va a restaurar la intercesión. Because God is going to restore intercession. No solamente en la iglesia, Not just in church, sino mundialmente. but worldwide. Apocalipsis 8 So Revelation 8 dice, cuando el Cordero abrió el sello, says when he opened el último sello, the seventh seal, hubo silencio en el cielo there was silence in heaven como media hora. for about half an hour. Y luego dice, y vi a los ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. And it says, I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Otro ángel vino y se paró ante el altar con incienso de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. Y de la mano del ángel And from the angel's hand subió ante Dios ascended before God el humo del incienso the smoke of the con las incense oraciones de los with santos. the prayers of the saints. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un trueno y un terremoto. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it into the earth, and there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Le voy a decir algo. Let me tell you something. Estamos entrando a un nivel de intercesión We're entering into a level of intercession que yo no sé si a usted le ha pasado, that I don't know if it has happened to you, pero hay un momento but there is a moment donde usted ya no puede parar en la intercesión. when you cannot stop in intercession. Levante la mano lo que le ha pasado eso. Que seguimos orando. That we keep on praying. Hay hermanas que me han dicho, So there are sisters that have told me, hermana, yo creo que necesitamos orar por lo menos unas 3 horas. sisters, I think we need to pray for about 3 hours. Hay hermanas que se están levantando a las 12 de la noche a orar. There are sisters who are getting up to pray at 12 o'clock midnight. Y yo le puedo decir por qué. And I can tell you why. Porque Dios ha puesto incienso del altar en las oraciones Because nuestras. God has put incense with the fire of the altar. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Porque Dios está a punto de hacer algo. Because God is at a point of doing something. Lo que yo sé What I know es que van a haber terremotos, is that there are going to be earthquakes, truenos. thundering. ¿Sí me entiende? Are you understanding this? Porque Dios no va a levantar una intercesión Because God is not going to lift up an intercession así nomás. just because. Algo tremendo viene a la tierra Something tremendous is going to happen to the earth que va a necesitar that is intercesores. going to need intercession. Mire, a usted le vale si están hablando mal de usted. Look, it should not matter to you if they're talking bad about you Le or tiene not. que valer si hay enemigos que quieren parar la oración. It should not matter to you if there are enemies who want to bring down Porque the prayer algo va a person. venir a la tierra Because something's going to come to que the va a earth necesitar verdaderos that's intercesores. going to require true intercessors, Verdaderos. true ones. Tenemos que desarrollar. So we need to develop ourselves.
el espíritu de intercesión. that spirit of intercession. Y luego dice allí, Then it says there, en el verso 9, in verse 9, dice, it says, el quinto ángel tomó la trompeta so the fifth angel took the trumpet, y vi una estrella que caía del cielo a la tierra y se le dio llaves del pozo del abismo. and saw that, I lost it, sorry. It's the same 9:1. 91? Oops, no wonder. And the fifth angel sounded, and I saw a star falling from heaven to the earth. To him was given a key of bottomless pit. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. And he opened the bottomless pit, and smoke arose out of the pit like the smoke of a great furnace. So the sun and the air were darkened because of the smoke of the pit. Le voy a decir algo. So let me tell you something. Hay algo que va a afectar el aire. So there's something that's going to affect the air, Y de hecho ya lo está afectando. and it's already being affected. Hay algo que está afectando la ozone layer. It's something that's already affecting la capa del ozono. Algo que está pasando. Something that's happening. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones a la tierra. Then out of the smoke locusts came up from the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power. Por eso dice Salmo 91, That's when Psalms 91 says el que habita al abrigo del Altísimo that those who are covered by morará the bajo la highest sombra one del Omnipotente. will live under Ninguna the shadow plaga of the tocará tu omnipotent morada, powerful one. ni pestilencia No que en medio de la noche pestilence destruya, ni at saeta night que will vuele de día. destroy, and no arrow during the day. Porque Él ha dado orden a sus ángeles que nos Because guarden. he has given order to the angels for Por eso him- el Señor for me ha them to estado take care of diciendo, us. That's why the Lord has been saying to me, guarda a mi pueblo en el Salmo take 91. care of my people Guarda a with mi Psalm pueblo en el 91. Salmo Cover 91. them with Psalms 91. Porque nada le va a pasar a mi Because pueblo. nothing is going to happen to my people. Escúchame lo que le voy a decir. So listen to what I'm going to say. No hay ninguna hermana There is no sister en 20 años in 20 years en esta iglesia in this church que haya tenido cáncer. that has had cancer. Ninguna hermana No sister en esta iglesia. in this church. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Se ha preguntado usted? Have you asked yourself that? Si ha venido gente de afuera People have come from outside, right? con cáncer para que oremos With por cancer ellos. for us to Pero pray aquí for en them. la casa, But here in this house, los que están en la casa, those who are in the house, los que están en la casa, those who are in the house, ni una hermana. no sister. Pregúntese usted, Ask yourself, ¿cómo why? es posible How is this que possible en 20 años that in 20 years que hemos tenido esta iglesia aquí, that we have had this church here, ninguna haya sufrido de cáncer? no one has suffered from cancer? No me diga que no hay protección divina. Don't say that there's not divine protection here. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Hay protección. There's protection. Yo puedo ver la protección. I can see this Yo protection. no sé si usted la mira, I don't know if you can see it, pero hay protección. but there's protection. ¿Cómo es posible How is it possible que ningún hermano de la iglesia that no brethren of the church haya muerto en un accidente de carro? has died in a car accident? Han estado a punto. They have been, Se les ha dado vuelta el carro. that car has been overturned. Han also. perdido carros. They have lost cars. Pero also. nadie ha muerto en un accidente de But carro. no one has died En in a car 20 accident años. in 20 years. En esta In iglesia. this church. ¿Se ha preguntado usted? Have you asked yourself why not? Han habido problemas, balaceras en las escuelas. There have been shootings at the schools, Y ninguno de los niños de la iglesia ha sido tocado. and none of the children of the church have been touched by it. Pregúntese por qué. Ask yourself why. En 20 años, In hermano. 20 years? En 20 años. In 20 years. Yo digo, ¿por qué la gente no ve? I say how people cannot see this. Porque yo lo puedo ver. Because I can see it. Hemos tenido hijos rebeldes, hermano. Have we not have rebellious children here? Han andado revolcados ahí con los del mundo, ¿no? Have they not been messing around with Pero the no han worldly ones? tocado ningún hijo de la casa. But none of the children of the house have been touched. Han andado ahí coqueteando con la muerte They've been also flirting with death, y nada pasó. and nothing happens to them. ¿Se pregunta usted por qué? Have you asked yourself why Porque not? caerán 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, pero a mí no me 1,000 will llevará. fall and another 10,000 to my left, and nothing's going to touch me. Yo oro Salmo 91. I pray for Psalms 91. Señor, caerán al lado 10,000, 10,000 a la izquierda, So to pero my- ellos no los My tocará. right 1,000 and 10,000 to my left. Yo will creo not en el touch Salmo me. 91. I believe in Psalms 91.
¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? No soy de los que tienen la Biblia abierta en el Salmo I'm not 91, those lo who- creo. I'm not those who have the Bible open in Psalms 91. Y luego dice ahí, It says there, 4. 4. Se le dijo They were commanded que no dañaran la hierba de la tierra, not to harm the grass ni of the ninguna earth, cosa verde, nor any ni green ningún thing, árbol, nor any tree, sino solo los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. but only those men who do not have the seal of God on their Y no se forehead, les permitió matar a nadie, and they were not given authority to kill them, sino atormentarlos but to torment por them 50 meses. for 5 months. Y su tormento era como el tormento de un escorpión Their torment was like a torment of a cuando scorpion los picaban. when it strikes a man. Escuche lo que le voy a decir, So listen to what I'm going to say, porque ahí dice que no dejó que tocaran a nadie. because it says there that it did not permit to touch anybody. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Vamos a ir a Ezequiel 9:4 para So que usted me let's go to entienda. Ezekiel 9:4. Ezequiel 9:4. Ezekiel 9:4. Si lo tiene, dígame amén. If you have it, say amen. Ay, espérame. Ezequiel. Da por acá, por otro lado. Ezequiel 9:4, ¿lo tiene? Ezekiel 9:4. Do you have Y it? el Señor le dijo, And the Lord said to him, pasa por en medio de la ciudad, go through the midst of a city, por en medio de Jerusalén, through the midst of y pon Jerusalem, un sello and put a mark en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. on the foreheads of the men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Este es el sello This is the seal que le dijo que podía matar a todos, that said that they were permitted to kill everybody menos a los que tenían el sello. except those who had the seal. ¿Cuál sello? Which seal? Ahí dice que pusieron un sello. It says that a seal was placed on them. ¿Sobre quiénes? Over who? Sobre los intercesores. Over the intercessors. Eso es lo que está pasando ahorita. That's what's happening right now. El Señor está sellando. The Lord is sealing. Increíblemente, ¿no? Incredible, huh? ¿Sabe lo que yo creo? Do you know what I believe? Hay iglesias That there are churches que están muriendo, that they are dying, hay iglesias que están creciendo. and there are churches that are growing also. Pero sé que Dios está sellando. But I know that God is sealing. Y no está sellando solamente las iglesias. And He's not just sealing churches, Está sellando los He's intercesores. sealing the intercessors. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Cuando hay un vaso lútil, So when there is a useful cup, ese vaso no se puede ir haciendo más. that cup cannot become more. Digo yo, ¿cuántos años tiene Yolandita? So I say, Yolanda, 15. how many years do you have? How old are you? 77. 77 years old. Esta es la intercesora más joven que yo tengo aquí en la This casa. is the youngest intercessor I have here. Yo digo, ¿cuánto tenemos Yolandita caminando juntas? How Casi many 20 años, ¿no? years have we been walking together? Like around 20 years, right? Pero es una de las intercesoras de la casa. But she's one of the intercessors of the house. Mi mamá tiene 82. My mother is 82 years old. Yo he visto gente más joven And partir. I've seen people younger than them go away. ¿Cuál es mi primera oración cuando yo me paro aquí en la What's madrugada? my first prayer when I stand here early in the morning to Alma, pray? ¿Cuál es la oración que yo hago Which is a primero? pray De that I protección. start with for protection. Protege los intercesores. Protect the intercessors. Protege sus familias. Protect the families. ¿Por qué? Porque esos son los muros de protección. Why? Because those are the walls of protection. Segundo, Secondly, protege los que oran, los que ayunan. Pero protect primero va. those who pray and fast. But Y después first, protege los que diezman y ofrendan. and then protect the ones who tithe and offer. Porque ellos hacen que el reino avance. Because they're the ones who help the kingdom advance. ¿Sí me entiende? Are you understanding Y this? después protege las familias, And then protege los protect the hijos, families, protege los and the matrimonios, children, then protege los protect the hogares, marriages, protege. and protect the households. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding me? Pero uno tiene que saber orar. But one has to learn how to pray. Y luego dice ahí, And then it says there, pero a los otros dijo,
But to the others he said, Y yo lo oí, dice Ezequiel, in my hearing said pasar por la Ezekiel, ciudad en pos de él y herid, no tengas piedad, vuestro ojo no perdone. Mata viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta el exterminio, pero no toques a ninguno sobre quien está la señal. So to the others he said in my hearing, go after him through the city and kill. Do not let your eyes spare, nor have pity. Utterly slay old and young men, maidens and little children and women, but do not come near anyone whom the mark is. Comenzaron por mi santuario, And comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del And templo. they begin my sanctuary, those who were in the temple, the elders who were before the temple. ¿Por qué comenzaron con los ancianos? Why did they start with the elders? Porque lo primero que Dios tiene que cortar es lo viejo. Because the first thing that God has to cut off is the old. No estoy hablando de las viejas, And I'm not talking about the old women. estoy hablando de lo viejo, I'm talking about the old. lo que no da fruto, The thing that does not bear lo que fruit. no permite que el árbol esté dando. That does not permit the fruit to be born. Dios está in the cortando tree. viejas doctrinas, So God is cutting off old viejas doctrine, enseñanzas, old teachings, cosas viejas. old things. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding this? Pero sobre los que tienen sello, But over those who have the digo seal. yo, ¿por qué no empezó a cortarlos del sello? So I'm thinking, why did it not start cutting off the ones with the seal? ¿Por qué no dijo corten los viejos que tienen el sello? Why did it not say cut off the old ones who have the seal? ¿Tú te has puesto a pensar por qué? Have you thought about this? Te voy a decir por qué. I'm going to tell you why. Porque parte de la intercesión Because part of intercession es tener el filo cortante. is to be sharpened. No la agarraron. You didn't understand this. Usualmente, So usually, el intercesor está en lo nuevo. the intercessor is in the new. ¿Cuántas están viniendo a las clases conmigo, a la How many of you intercesión? coming to the classes in intercession? Toda la enseñanza All those teachings es nueva. is new. Todavía algunos del pueblo ni tienen la enseñanza Even a couple of the people here still don't have the teaching, sobre la enseñanza sobre liberación, the teachings of deliverance, de alianzas demoníacas. of demonic alliances also. Enseñanzas que Dios me ha dado, So these are teachings pero that God nunca has me given me, permitió compartirlas. but He had never permitted me Pero to en la share. clase But in class, se desatan esas enseñanzas. those classes are released Porque hay un hambre del pueblo. because there's a hunger of the people for them. Este pueblo, It's people. cuando yo comencé, When I started, hace 20 años, like 20 years ago, di ciertas enseñanzas. I gave certain teachings. La vez pasada Marisela agarró un cassette mío. So last time Marisela had a cassette of mine. El cassette tenía casi 20 años, ¿va? I think it was like 20 years old, Y Marisela lo puso. and Marisela played it. Ese cassette se arruinó And that cassette got ruined de tanto que lo escuchó. because she heard it so many times. Me dijo, pastora, She said, Pastor, esta palabra yo no la entendía. this word I did not understand Ahora before. la puedo entender. Now I can understand it. ¿Viste? Imagine that. Que el Señor nos adelantó la enseñanza 20 años. That the Lord gave the teaching 20 years before its time. ¿Usted cree que lo que ahora estoy enseñando es una enseñanza de ahora? Do you think that the things that I teach now are teachings that came now? Es una enseñanza de 10 años para enfrente. This is a teaching of 10 years ahead Porque estamos preparando because we're preparing la última generación the last generation. y tenemos que dejarla sellada. And we need to leave them sealed. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding that? Vamos a decirle, Señor, So we're going to say, Lord, ayúdanos a reparar los muros. help us to